Hola, bienvenidos a su clase de sociales, espero que se encuentren bien y listos para tomar esta clase. Día de hoy vamos a ver dos temas en el cual se basa, digamos, un poco a la democracia y el otro sería un poquito a la participación ciudadana. Entonces vamos a ir primero a la página 261, viendo sobre los desafíos de la democracia en América Latina. Primero tenemos dos preguntas para iniciar sobre ¿sabes qué es un desafío? Cuando se comete corrupción. Entonces, cuando termines de ver este video, ahí en Classroom donde se va a encontrar el espacio para subir esta entrega, digamos, cuando has terminado de ver la clase, vas a responder esas dos preguntas y subirás eso y más la respuesta de esas dos preguntas, más lo que voy a dar después. Dentro de esto, digamos, tenemos la violencia como desafío de la democracia. Dice, la violencia es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o psíquicos a otros seres. Dentro de esto, no sé si recuerdas el tema de la violencia intrafamiliar cuando lo estábamos viendo, observamos los tipos de violencia y a la vez vimos el concepto de violencia, así como lo menciona aquí. Y dentro de esto nos dice también que entre algunas formas de violencia se tienen la violencia entre estados, la intrafamiliar, que es la que vimos la vez pasada, la violencia generada en el crimen organizado, linchamientos, entre otros. Entonces, dentro de esto nos dice como un desafío a la democracia. ¿Recuerdas qué era la democracia? Dentro de esto, espero que sí recuerdes esa palabra. La democracia era como el respetar las opiniones de los demás. Dentro de esto, digamos, cualquier persona puede dar su opinión y nos puede tomar la decisión, y dentro de esto nosotros vamos a respetar la decisión de ellos, las opiniones de ellos. Entonces, por esa razón aquí nos menciona que la violencia es como si se provoca daños físicos o psíquicos, en el cual dependiendo del comportamiento y todo eso, es un gran desafío porque a veces cuando no estás de acuerdo con la opinión de la otra persona, digamos, hay personas que si están en desacuerdos en este lado, pueden traer un tipo de violencia, dañando a los demás, ya sea físicamente, psicológicamente. Dentro de esto comienza, digamos, ese desafío en el cual no está respetando la opinión de los demás, sino que comienza a dañarla. Vemos aquí sobre el gobierno de la mayoría. Dice que la democracia funciona pero con respeto a los derechos de las minorías y supone que ningún grupo necesita la violencia para hacer escuchar su voz. Dice que la violencia constituye la epidemia más seria y de mayor impacto que está padeciendo la región centroamericana y particularmente El Salvador. Vamos a ir desglosando un poquito. Dice, la violencia constituye la epidemia más seria. Entonces yo quiero que allí, en tu cuaderno o en una página, si no es que digamos ahí en el libro, quizás en la parte de arriba que nos da el libro, si no tienes tu cuaderno, aquí digamos, quiero que escribas sobre qué es una epidemia, qué sería una epidemia o un ejemplo de una epidemia. Quiero que escribas eso. Luego de que ya tienes, digamos, pensando qué es epidemia o un ejemplo de eso, ahora vas a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué razón la violencia lo comparan con una epidemia seria? ¿Por qué razón se está comparando con eso? Dependiendo del ejemplo que tú has colocado, entonces puedes responderlo según eso, según el ejemplo que has colocado, ¿por qué la violencia lo comparan con ese ejemplo que tú has colocado? Entonces, esas dos preguntas quiero que también respondas. Asimismo, vemos de que dice, y de mayor impacto que está padeciendo la región centroamericana y particularmente El Salvador. Aquí nos menciona sobre el impacto que se tiene, en el cual, digamos, si cada persona realiza, digamos, un tipo de violencia, esto tiene como ese gran impacto, el cual no va a ser, digamos, un impacto positivo o bueno, sino que va a ser un impacto negativo en este lado, digamos, porque está afectando a los demás. Si cada persona comienza con un tipo de violencia,
su impacto es grande negativamente porque lo está como influyendo para los demás, la siguiente generación, otras personas que no son familia o sus amigos, los que están observando. Dentro de esto, digamos, nos menciona el mayor impacto por lo mismo de que es lado negativo. En el caso positivo, entraría, digamos, como más tranquilo, no va a entrar tanto este concepto de violencia. Entonces hay cosas de que tienen un impacto positivo y hay otras que tienen un impacto negativo. Dentro de esto nos menciona El Salvador. En este lado, digamos, se puede decir de que no hay como una etapa, digamos, en unos años pasados, digamos, no había muchos turistas que venían hacia acá. A veces se sacaba, digamos, en las noticias de que era país más violento, con más crimen, entre otras cosas. Dentro de esto, al observar esas noticias, digamos, esas cosas quizás que se mencionaban, ya sea en las noticias o personas diciéndolo a otros, nadie quería, digamos, venir acá a El Salvador. Dentro de esto tenía como ese impacto negativo, violento, por lo mismo de que los crímenes o grupos de pandillas, todo eso, digamos, estaba influyendo negativamente y eso era de que no permitía de que otros turistas u otras personas vinieran aquí al país. Dentro de esto se puede decir de que, bueno, este año, digamos, es como según la ley, según el régimen, digamos, ha ido como disminuyendo todo eso. No es como a comparación de quizás 3, 5 años o más, quizás dentro de eso va disminuyendo y las personas quizás tienen un poquito como confianza de poder visitar El Salvador. Pero de igual forma, si algunos todavía tienen eso de que solo se fijan en lo de antes, que era muy, digamos, muchos crímenes, mucha violencia, todo eso, digamos, no quieren visitarlo y por esa razón nos menciona aquí que El Salvador, en el cual esto, digamos, sería como la violencia constituye la epidemia más seria y de mayor impacto que está padeciendo El Salvador. Y en este lado, digamos, se puede ir disminuyendo para que no se mencione como ese impacto que se tiene como en violencia. Se puede colocar, digamos, como democracia en el cual se está respetando, no habiendo tampoco el lado del crimen o de violencia. Dice según Marcela Smoot, experta en seguridad ciudadana de la Oficina Salvadoreña del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es ella quien nos mencionó lo anterior. Asimismo, observamos el problema de la criminalidad está ligado a la pobreza, que sigue siendo un desafío para la región. Dentro de esto, digamos, va el concepto de pobreza, en el lado de que si las personas, podemos decirlo así, quizás tienen su trabajo, pero lo mismo de que no lo administra bien, entre ellos mismos pueden llegar a este lado de pobreza. El otro lado es, digamos, si no está trabajando, pero si no tiene ningún sueldo, ni un negocio o nada, solo en este lado, digamos, va a llegar a ese concepto. Por esa razón, nos menciona aquí el problema de criminalidad está ligado a la pobreza. Puede ser por lo mismo de si hay mucha violencia o muchos como amenazas hacia las personas. Esto puede provocar que esas personas ya no sigan como en su trabajo o en sus negocios y va disminuyendo eso para que ya no salgan y llegue a ese punto como de la pobreza, el cual siempre es como el desafío que se tiene, así como vemos el anterior que era la violencia. También tenemos otro desafío que es la corrupción. Dice que este comportamiento convierte a la ley no en una fuente de acceso igualitario, sino en una fuente de acceso privado, resultando peligroso para el funcionamiento del Estado democrático. Nosotros quizás podemos decir algunos presidentes, podemos mencionar algunos presidentes que
se pueden decir que fueron corruptos, en el cual comenzaron a robar, hicieron otras cosas más. Entonces aquí nos menciona el comportamiento el cual se convierte a la ley y el cual no en una fuente de acceso igualitario. Dice también en esto sobre la cooperación contra la corrupción, de conformidad con los tratados y leyes pertinentes, es el elemento fundamental para promover la gobernabilidad democrática. Si se da esto de la gobernabilidad democrática, no se va a llegar a ese lado como de corrupción, por lo mismo se puede ir disminuyendo ese lado, no estar como violando las leyes, o si hay una ley y no es como hacerle caso, en este lado digamos como del Estado, si ellos colocan un artículo, hay un derecho, una ley, cualquier cosa en ese lado, y ellos no lo están respetando, es como tiene un comportamiento diferente y estos pueden hasta decir a la sociedad, a las demás personas de que deben de cumplirlo, pero si ellos no lo están cumpliendo, puede entrarse un poco, digamos, en el lado de corrupto y por lo mismo de que no está siguiendo eso y no hay un gobierno democrático, por lo mismo de que ellos también deben de respetar y seguir lo que se menciona. Dice la OEA aprobó la Declaración de Quito sobre Derecho Social y Democracia frente a la incidencia de la corrupción el 8 de junio del 2004, en la que se declara que el fenómeno mundial de la corrupción constituye un gran obstáculo para el desarrollo social de los pueblos. Vemos algunos casos de corrupción en América Latina y se pueden mencionar más todavía, pero mencionamos estos dos. El primero es Arnoldo Alemán, expresidente de Nicaragua. En agosto del 2002, la Procuraduría estimó una defraudación en perjuicio del Estado por cerca de 100.000 millones de dólares. Entonces, dentro de esto, él comenzó, por lo mismo se puede decir, el robo, y el cual se observa una gran cantidad que él comenzó quizás a robar. Probablemente era completamente de una sola vez todo esos millones de dólares se llevó o era por pocos. Dentro de esto se menciona a él por lo mismo de que dependiendo cómo sea, digamos, qué tanto ha robado, se comienza a mencionar en los casos de corrupción. Así como el siguiente, Luis González Machín, expresidente de Paraguay. En abril de 2002 fue acusado de haber desviado de forma ilegal 16.000 millones de dólares. Quiere decir que él era como todavía más dólares, más una gran cantidad que el anterior, y estos dos, en este lado, digamos, comienzan a robar, comienzan a trasladarlo para otros lugares. En este lado hay algunos que comienzan a robar y de eso comienzan a construir propiedades, a hacer otras cosas solo para ellos y no va ayudando como al pueblo, a la sociedad, sino que solo va viendo para ellos. Y dentro de esto, como mencionaba, podemos mencionar la gran lista de casos, más si es de América Latina, pues, que sería completamente todo el mapa de América, no solo se puede mencionar de Centroamérica, pero puede salir gran lista. Si ya observamos completamente todos los países, todo el mundo, puede ser más larga. Entonces yo quiero de que tú escribas por lo menos 2 o 3, digamos, casos de corrupción que se han visto en América. Puede ser Estados Unidos, puede ser México, Costa Rica, El Salvador, Chile, entre otros países de América. Quiero que tú escribas estos dos casos, logres identificarlos y colocar allí así como ha sido. Digamos, vas a colocar el nombre, si era un expresidente, si era un exdiputado, si exalcalde, o el año, digamos, y mes en el cual fue acusado o que cometió ese delito, así como lo menciona aquí, y si aparece, digamos, la cantidad que robaron,
o ellos comenzaron a desviar de forma ilegal, puedes colocarla. Allí tenemos dos ejemplos en el cual te puedes guiar para buscar los otros dos. Y el último, de nuevo, la pobreza como desafío a la democracia. Dice que se define como la carencia de lo necesario para el sustento material. La finalidad de la democracia es el desarrollo sostenido de la economía y que los beneficios se reflejen en la calidad de vida de todos los habitantes. Que si en ese lado que no estén como muy, se puede decir, extrema pobreza o extrema en aquello de que no tiene nada que comer, en el cual se están desnutriendo, están llegando enfermedades a ellos, cosas así. Por esa razón, esa es la finalidad de la democracia, para tener ese desarrollo en el cual ellos se puedan sostener, tanto económicamente, entre otras cosas, socialmente. Y más en esto nos menciona por este subconcepto que es la pobreza económicamente, por lo mismo de los beneficios que puede tener, en el cual se van a ir reflejando en la vida de cada habitante. Por esa razón nos menciona este concepto. Ahora va la siguiente parte, que es la página 264 y 265. El tema es la confianza y participación ciudadana. De estas dos páginas que mencioné, vas a realizar lo siguiente. Quiero que de esta información que tienes aquí en las dos páginas, vas a realizar algo creativo, en lo cual no quiero que sea un resumen ni un esquema. Quiero un poquito más allá. Puede ser, digamos, representando la información importante, puede ser resumida, en el cual puedes realizarlo en forma de árbol, con hojas, gotas de agua, una flor, un carro, o en pelotas, una cancha, lo que sea. En ese lado, digamos, un avión, en nubes, toda esa, cualquier cosa creativa que se te ocurra, quiero de que tú lo realices colocando esta información importante en algo de eso, no esquema ni resumen. Entonces, después de que ya termines todo eso, responderás las dos preguntas del inicio de la página 264. Y eso, digamos, en Classroom, donde está este video, esta clase, vas a subir, digamos, esa cosa creativa, donde va a ir resumida la información, las respuestas de las dos preguntas de la página 264 y las respuestas de la página 261, más lo extra que iba preguntando para que tú respondieras y los casos de corrupción. Entonces eso estaría subiendo allí. Si tienes alguna pregunta o comentarios, puedes hacérmelos allí en Classroom o por WhatsApp para poder ayudarte. Y eso sería todo lo de hoy. Adiós.